Muy bien, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar acerca del shock cardiogénico. Sabemos que el shock cardiogénico es un síndrome multifactorial que siempre es secundario a una patología en el paciente y esta está dada por la disminución del gasto cardíaco, una inadecuada perfusión tisular que conduce a un trastorno metabólico celular póstumo a un fallo orgánico y póstumo a la muerte, ¿no? Esta clasificación del shock en general se da en cuatro tipos: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo extracardíaco y el shock distributivo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del shock hipovolémico, que se tiene sus tipos también, ¿no? Shock hipovolémico hemorrágico, shock hipovolémico no hemorrágico, shock hipovolémico de tercer espacio, por ejemplo, en enfermedades como pancreatitis, quemadura, obstrucción intestinal, ascitis, pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, en vómitos, en diarreas y en fístulas, y pérdidas urinarias como en diuréticos, diuresis osmótica y diabetes insípida, ¿no? El mecanismo de acción es la disminución del gasto cardíaco por un aumento de la resistencia vascular sistémica. Póstumo a esto se da una disminución de la presión media, dando una perfusión inefectiva o inadecuada, ¿no? Como ya sabemos, el shock es esto: el shock es una inadecuada oxigenación tisular, dando esto una lesión celular y esto como medio de compensatorio, dando elevación de acidosis, aumento de mediadores y disminución de declaración de tóxico. Vemos las dos importantes, que son el shock hipovolémico hemorrágico, que esta es una característica de la pérdida de volumen eficaz que se da en el paciente, ¿no? Esta disminución aproximadamente se necesita de un 15 a 25% para que produzca signos o cuadro clínico característicos de un shock, ¿no? Y el shock hipovolémico no hemorrágico se da justamente por un inadecuado volumen sanguíneo circulante, por la pérdida de fluidos del compartimiento intravasculares. Se puede dar en ejemplos en casos como deshidrataciones, secuestros de líquidos en el tercer espacio, como en la pancreatitis, obstrucción intestinal, como en la citis, ¿no? Y otros ejemplos. El cuadro clínico, uno de los más comunes del cuadro clínico es la taquicardia, que es uno de los que aparece primero, que es el aumento de la frecuencia respiratoria por minuto, como una compensación a la disminución del volumen sanguíneo, ¿no? A la disminución del gasto cardíaco. La taquipnia, que es un aumento de la frecuencia respiratoria por minuto. La hipotensión, que también se da como un signo, como un signo en el paciente. La disminución de la conciencia, como cuadros de obnubilación, estupor y coma, ¿no? La hipotermia, que es una disminución de la temperatura corporal, la diaforesis, la hipoperfusión cutánea, la oliguria y la cianosis, ¿no? La cianosis sabemos que es la presencia de color morado en los miembros inferiores o en los miembros superiores, en los labios, en las mucosas, ¿no? Entonces, eh, seguimos. El tratamiento para este tipo de pacientes es muy bien controlar la disminución de la disminución controlar esa disminución de la volemia, ya sea por una perfusión de sangre totales, de plasma, por ejemplo, como la infusión de destroza, la infusión de electrolitos para poder controlar, ¿no? Sustituir este líquido que se ha perdido en el paciente para poder aumentar la volemia. Entonces, esta se va a dar por los parámetros de conseguir, tenemos que conseguir en el aumento o en la perfusión de esas sangre totales, tenemos que conseguir un aumento de la presión arterial media mayor a 80 milímetros de mercurio, una disminución de la presión venosa central que sea menor a 15, generalmente de 5 a 12, y una diuresis de 0.5 milímetros por kilo por hora en el paciente. El aumento del hematocrito, que como sabemos el hematocrito todavía se da de póstumos a la infusión sanguínea o a la transfusión sanguínea,
de 4 a 48 horas, ¿no? Los gases arteriales normales tienen que normalizarse la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y la saturación, ¿no? Y la administración de bicarbonato solamente si el pH es menor a 7,2. La frecuencia cardíaca también tiene que estar menor a 120. Dijimos que en el cuadro clínico había presencia de taquicardia, ¿no? Muy bien, como segundo tratamiento es la detención de hemorragia, o sea, tenemos que hacer una cirugía precoz, una cirugía de emergencia para controlar el sangrado y hacer y no dilatar, no dilatar la cirugía, ya que esta puede tener una solución definitiva que aumentaría los riesgos de coagulopatías, acidosis hipertermia, ¿no? Y que es un cuadro, el llamado la triada letal en esos pacientes comunes por un traumatismo. Entonces también seguido de fármacos vasoactivos o vasopresores como la atropina, la efedrina, la fenilefrina, la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, ¿no? En estos pacientes se dice en varias literaturas, muchos de estos vasopresores o vasoactivos se dan antes de la transfusión sanguínea y póstumo a la transfusión sanguínea hasta que los cuadros de volemia se puedan restaurar, ¿no? También es el soporte ventilatorio, es muy importante, la permeabilización de la vía aérea, la oxigenoterapia. Todo paciente con shock debe recibir oxígeno mediante mascarilla tipo Venturi y ventilación mecánica y la ventilación mecánica invasiva previa intubación, ¿no? Que es en muchos de estos pacientes es un tipo de complicaciones.